Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Reciban ante todo el cordial saludo de la Academia César Vallejo. Mi nombre es Catherine González, soy la profesora de Geografía y en esta oportunidad vamos a desarrollar la parte 2 de Geografía Política. Bien, como punto número 2 lo que vamos a ver es la organización territorial y la división política de nuestro territorio. En la tabla de contenido observamos lo que es el centralismo y la descentralización, el proceso de regionalización y organización política y administrativa de nuestro territorio. En el centralismo y descentralización vamos a comenzar entonces definiendo cada uno de estos términos, que aparentemente suelen ser similares, pero sin embargo tienen conceptos totalmente distintos. Bien, el centralismo. A ver, ¿qué entendemos por centralismo? ¿No? Centralismo viene de la concentración de todos los poderes políticos, económicos, administrativos, poblacionales en un solo eje. Bien, de manera técnica podemos decir que el centralismo viene a ser el sistema en el cual el poder político y económico está concentrado en un gobierno único y central que absorbe las funciones de los organismos locales. O sea, él es el encargado simplemente, el organismo central es el encargado de velar por el bienestar de toda la población. Y eso no es tan adecuado puesto que el gobierno central, en este caso Lima, sería el que se encarga de velar por las necesidades de los pobladores de la zona de Loreto, de la zona de Ucayali, la zona de Madre de Dios. Citamos a estos departamentos porque son los que se encuentran más alejados de nosotros. Y sabemos que hasta antes del proceso de descentralización habíamos visto pues que estos pueblos estaban totalmente abandonados. Podemos tener ahí en cuenta quizás la construcción de carreteras, el proceso de comunicación entre ellas, el hecho de tener que viajar hasta la zona de Lima si querían llevar algún proceso administrativo o algún tipo de demanda. Entonces, eso determinaba mucho tiempo y a veces pues ellos simplemente se veían vulnerados ante sus derechos. ¿Ya? El centralismo también involucra ello, el hecho de vulnerar los derechos de cada uno de los pobladores debido al distanciamiento que se encuentran del gobierno central. Bien, ¿cuáles son las causas? Dentro de las causas podemos tener la herencia colonial. Recordemos que cuando llegan los españoles al territorio peruano, no se centran con el fin de querer comenzar a vivir dentro de nuestro territorio, sino simplemente su objetivo era simplemente llegar, saquear el territorio peruano y retirarse. Por eso que las principales ciudades se van a concentrar en toda la zona costera. Con el pasar de los años, eso se quedó en nosotros como una costumbre. Y esa costumbre causó pues que simplemente, entonces eso se nos queda a nosotros como una costumbre, el hecho de vivir en la zona costera. Las industrias se van a centrar en la zona costera y también tiene que ver otra imposición en todo caso, o otra forma de ver todo ello es la actividad económica de exportación. El hecho de que estemos cerca de las zonas costeras permite de que los productos sean exportados con mayor facilidad. Por ahí también se crea otro puesto de trabajo. Entonces, eso ha llevado a que la población de manera involuntaria cada vez más se centra en la zona costera y abandone la zona andina y la zona amazónica también. Bueno, la zona amazónica siempre ha sido una de las menos pobladas, pero debido a las actividades económicas que también se van a generar dentro de la zona amazónica, como dentro de ellas podríamos citar la minería relacionada al oro, la tala, entonces los pobladores van a comenzar también a movilizarse en menor masa, pero también en la zona amazónica. Sin embargo, las mayores fuerzas de trabajo, empresas, oportunidades laborales, educativas, se van a centrar solamente en la zona de Lima, por hablar del centralismo en particular. Tenemos acá en la zona de Lima, el departamento de Lima en sí, 32% de la población peruana. Bueno, aunque con el último censo, relacionado en el 2017, hablamos de casi un 30% de la concentración poblacional dentro de la zona de Lima. 33% de las universidades. Acá vamos a concentrar las universidades privadas y estatales, ¿ya? Claro, si citamos acá Lima, nada más metropolitana, podemos tener la Universidad del Callao, la Universidad de San Marcos, la Universidad de la UNI, en todo caso la Agraria, Villarreal. Son varias universidades que se están centrando solamente en Lima metropolitana. Estamos hablando de universidades estatales, algo que no se cumple en otras regiones del Perú. ¿No? Otras regiones solamente tienen por ahí una universidad o en caso contrario tienen, se involucran más las universidades privadas, pero aún así no llegan a la alta concentración que sí encontramos acá en el departamento de Lima.
El 40% de los maestros. También, ¿por qué van a concentrarse la mayor cantidad de maestros en la zona de la costa? Porque tenemos la mayor concentración de colegios. Y claro, solamente basta salir de nuestra casa y dar una vuelta y ver la cantidad de colegios que existen a la redonda de donde nosotros justamente vivimos. Tenemos también el 46% de la energía hidráulica. Por la alta concentración poblacional tenemos una mayor demanda de este tipo de elemento, ¿no? Quizás en casa, por ejemplo. En casa tenemos quizás por ahí una refrigeradora, un televisor, y toma en cuenta tu caso particular y comencemos a multiplicar por toda la cantidad de población que existe acá en Lima metropolitana. Eso conlleva que tengamos la mayor concentración también de energía hidráulica, energía que se obtiene justamente por las fuerzas de los ríos. 51% de la población, de los trabajadores estatales también se concentra acá por las oportunidades laborales en los ministerios, por ejemplo. 63% de los abonados telefónicos, 80% de la inversión privada. Consecuencias. ¿Qué ha llevado el centralismo en nuestro territorio peruano? Pues ha conllevado a que simplemente los grandes poderes económicos, sociales, se concentren en la zona de Lima, y eso lleva como consecuencia también la alta concentración de contaminantes en la zona de Lima. Por ejemplo, ¿no? El parque automotriz está congestionado acá en Lima metropolitana, sobre todo por la alta concentración o la alta demanda de este medio, a diferencia de otras regiones. También podemos tener el crecimiento heterogéneo, puesto que en Lima vas a encontrar más centros educativos, centros médicos, a diferencia de las zonas altoandinas, servicio de básicos como la luz, el agua y el desagüe, con mayor facilidad lo encontramos en la zona de Lima, a diferencia de las otras regiones. Entonces, esa es una de las tantas consecuencias. Acá dice también desigual desarrollo del territorio, desarrollo tecnológico, por ejemplo, ¿no? En la zona de Lima tenemos un alto desarrollo tecnológico, a diferencia de otras regiones que se encuentran más alejadas o en todo caso que se encuentran en la zona periférica de nuestro territorio. Y la migración interna y despoblamiento del campo. Eso también es otra de las dificultades, puesto que si las personas comienzan a abandonar las zonas del campo, simplemente tendremos una alta concentración de pobladores que demandan de los productos agrarios y no tendríamos quienes produzcan. Entonces hay que equilibrar este proceso. La descentralización busca romper con todo este evento del centralismo que por muchos años ha sido de influencia de nuestro territorio. Dice, es la distribución de competencias, funciones y recursos entre los tres niveles de gobiernos: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, así como el equilibrio ejercicio del poder en beneficio de la población. Sí, tenemos que dividir los poderes. No podemos seguir concentrando solamente en Lima todos los poderes económicos, políticos, poblacionales, puesto que esto hace que ninguna de las otras regiones comiencen a crecer de la misma manera como lo ha hecho Lima. Entendemos que Lima es la capital y que de alguna manera debe crecer de manera rápida para estar al nivel de los otros países y de esa manera fomentar la inversión dentro de nuestro territorio. Pero sin embargo, no debemos nosotros impedir que los crecimientos sean de manera equitativa en las otras regiones. Y por eso se rompe con el centralismo, se rompe con todo este proceso y se busca la descentralización. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, es un desarrollo integral. Todos tenemos que tener la misma oportunidad de alcance tecnológico, armónico y sostenible del país, y la separación de las competencias y funciones. Por ejemplo, con el centralismo, si tú tenías alguna demanda, tenías que llegar hasta la zona de la capital a llevar a cabo esa demanda. Y a veces, si tú eras una de las personas que no tenía, por ejemplo, una residencia aquí en Lima, o simplemente no tenías parientes en Lima, y pues eras de, por ejemplo, Madre de Dios, que es una de las partes más alejadas y de difícil acceso por el mismo hecho de que se transportan más que nada usando los ríos, no hay muchas carreteras en todo caso, en la selva, eh, y si tú eres una persona que no tenía un acceso económico suficiente como para llevar una demanda aquí en la capital, simplemente dejabas de lado todo ese proceso y a veces perdías lo que en este caso querías defender. Sin embargo, con la descentralización, tú ya no te preocupas de ese proceso. Que por más que vivas en la zona de Madre de Dios o en todo caso en Loreto, que es una de las islas fluviales que nosotros le llamamos por el difícil acceso de carreteras o la ausencia de carreteras en todo caso en este lugar, tú puedes llevar una demanda de que si alguien quiere tomar posesión de tu terreno sin haberte comprado o sin que tú le hayas heredado o entregado esta posesión, tú le puedas demandar a esa persona.
simplemente. Pero lo puedes hacer allá, en tu localidad, sin tener que venir hasta la zona de Lima. Entonces, esa es la finalidad de la descentralización, ¿ya? Separación de competencias y funciones. Equilibrado, dice, ejercicio del poder, que todos tengan esa misma objetividad. Sin embargo, hablamos como objetivos la transferencia de competencias, la redistribución de los recursos. Eso también es importante, hablamos de recursos económicos. Cada región en la actualidad produce o tiene un tipo de explotación de recursos. Puede ser una producción agrícola, una producción minera, y por ende van a recibir diversos reconocimientos monetarios. Lo que busca esta descentralización es que esa recolecta económica por la explotación de tus recursos lo mantengas, para que tú puedas invertirlo en tu propia región. Porque es ilógico, ¿no? De que, por ejemplo, el departamento de Cajamarca recolecte economía por la venta de sus recursos y sea el gobierno central, en todo caso Lima, la que se quede con esa concentración económica. Porque Lima no es la que está explotando sus recursos, la que está explotando recursos es el departamento de Cajamarca. Entonces, con esta descentralización se busca que esos recursos explotados y esa ganancia económica se lo queden ellos. ¿Para qué? Para que lo inviertan en su misma población, tanto en el poblador local, el que está cerca a ese yacimiento minero, como también los pobladores que viven en el departamento, que también de alguna manera se ven afectados. También buscamos el desarrollo económico, bueno, que estaría involucrado con la redistribución de los recursos directamente, ¿ya? Y también estaríamos hablando de la participación ciudadana, que con la descentralización yo voy obteniendo otros gobiernos que van a estar más al alcance de mi realidad. Y al tener ese gobierno cercano a mí, yo le puedo plantear mis necesidades, él puede llegar a cubrir esas necesidades, y si no lo hace, yo también lo puedo observar, yo también lo puedo vigilar, yo también lo puedo demandar a ese gobierno, tanto local, regional. Yo estoy al alcance de ellos, así que yo puedo exigir que ellos participen de manera más adecuada a ese entorno o a esa realidad. A diferencia del gobierno central, que al estar alejado de mi realidad, por ejemplo, en la zona de Amazonas, al estar alejados de mi realidad, el gobierno central va a ser muy ineficiente, puesto que no va a conocer cuáles son mis necesidades. Sí, es verdad, tiene que conocer cuáles son tus necesidades, pero las conoce de manera general, no conoce tu caso particular. Entonces, el gobierno local y el gobierno regional son los que van a conocer justamente cuáles son precisamente tus necesidades, ¿no? Quizás el gobierno central diga, ¿no? Ellos necesitan un centro médico, ya, coloca un hospital en el departamento de Amazonas, pero quizás ese hospital no está cerca a tu comunidad. En cambio, el gobierno regional sí va a saber que tú necesitas un centro médico, pero sabe muy bien que el hospital que se construyó no está cerca a tu comunidad. Ah, entonces vamos a establecer quizás no un hospital, pero al menos una posta médica que tenga todos los elementos necesarios para esa realidad. Porque recuerda, no vamos a hablar de las mismas enfermedades en la zona amazónica que en la zona andina o en la zona costera, puesto que son condiciones climáticas distintas, zonas en todo caso edáficas, especies que se puedan distribuir en esos lugares y que podemos tener diferentes tipos de enfermedades asociadas a ese tipo de condición. Bien, entonces eso es lo que se busca. Participación entonces ciudadana, porque puedo tener más vigilante a mis autoridades. Vamos con el proceso de regionalización en el Perú. Recordemos que el proceso de regionalización utiliza como base lo llamado de la descentralización. O sea, la descentralización es como la parte teórica que busca finalmente manifestarse mediante la regionalización todos estos aspectos teóricos. Dice, es un proceso político-administrativo que consiste en la creación de regiones políticas con autonomía económica y administrativa. ¿Cuáles son esos fines? Lograr una descentralización del territorio, buscar que ya no toda la población y las actividades económicas solamente se centren en Lima. Un desarrollo integral del país, todos tengamos las mismas oportunidades de donde vengamos o de donde vivamos en todo caso. Reducir las diferencias entre la capital y la región, superando el centralismo. Claro, no es lógico o no es correcto que solamente en la capital podamos acceder de manera más rápida, ¿ya? A los servicios básicos o tener la disponibilidad de la energía de alumbrado público en todo caso.
y tener que ir a las zonas alejadas, ya tanto en la zona andina y amazónica, y ver que en las calles todavía no se cumple con el alumbrado público. Algunos hogares que todavía no cuentan con el alumbrado dentro de sus propias casas. Entonces, eso es lo que se busca reducir con la regionalización, esas igualdades en todo el país. Reducir los conflictos sociales. Claro, si tú como poblador no te sientes escuchado, sigues, a pesar de que ya pasaron más de 20 años o más de 10 años desde que se creó tu comunidad, tu distrito, tu urbanización, tu asentamiento humano, ves que todavía sigues sin servicios básicos, sin la construcción de un centro médico, o si solicitaste la construcción de un colegio porque la comunidad que habitas tiene bastantes niños, y no se llevó a cabo este tipo de proyecto, eso te genera un conflicto, a lo cual tú te vas a manifestar en contra del Estado. ¿Bien? Sí estás en todo tu derecho de manifestarte, pero ese tipo de situaciones se lo conoce en todo caso como conflictos sociales, porque hay un descontento por parte de la población hacia las cosas que se les está negando. Entonces, para romper ese tipo de situaciones, la regionalización va a ser uno de los remediadores de todo este proceso, porque ellos van a estar más al contacto contigo. Tú puedes plantear, por ejemplo, la construcción de un colegio, y te lo van a hacer, puesto que tú conoces cuál es, en todo caso, la cantidad de niños que habitan en tu región, en tu localidad. Bien, entonces reducir los conflictos sociales. Por ejemplo, también el servicio de recojo de basura, también es otro de los problemas. Pero gracias a la regionalización y también al gobierno local, se va a comenzar a reducir todos esos procesos contaminantes, porque ellos van a saber en qué lugares se necesita quizás el servicio público de recojo de basura de manera un poco más constante, diario, y en qué lugares sí se puede hacer quizás dejando un día o cada 2 días por la concentración poblacional que existe. Dice, una nueva demarcación administrativa del territorio también, pero esta nueva unidades territoriales en la actualidad se va a tomar como base los llamados departamentos. Pero también con la regionalización tenemos que ir por un legado histórico. La regionalización no es un proceso que recién se esté dando, viene desde años atrás. Una de las regionalizaciones que vamos a tomar en cuenta es la que se llevó durante el gobierno del señor Alan García. Estamos hablando del primer gobierno de Alan García, este proceso de la creación de las 12 regiones políticas en el año 1989. Algunos establecen que la creación de las 12 regiones políticas que estableció Alan García, tomando en consideración el tipo de actividad económica, fue simplemente una manera de poder deslindar de él toda la responsabilidad de la crisis económica que se estaba viviendo en esos años. Sin embargo, el criterio de la creación de las 12 regiones políticas no es muy adecuada, porque el criterio que van a tomar en consideración ellos es simplemente actividades económicas similares. Y recuerda que cuando se habla de una región política o de un departamento en todo caso, estamos hablando de una unidad territorial que tiene también un legado histórico. Si bien todo el Perú tenemos un legado en común, cada región política tiene un legado también histórico particular. Si bien todos nosotros hablamos de que somos herederos de los incas y todo ello, que sí es verdad, y que tiene una gran influencia en todas las actividades que nosotros realizamos, recordemos que hay diferentes comunidades con diferentes creencias. Entonces, una región política se caracteriza por ello, no solamente por pertenecer a un país, sino simplemente porque ellos van a tener ciertas costumbres particulares que van a desarrollarlo. Por ejemplo, ¿no? La creencia de la Cruz de Motupe, las caminatas que constantemente en Semana Santa se hacen en esos lugares, o los carnavales, que por más que sean similares en toda la zona andina, que es donde más arraiga la celebración de este tipo de evento, vamos a notar que cada uno de ellos lo celebran de manera muy distinta y particular, ¿no? Con diferentes danzas. Entonces, eso es lo que se lleva a cabo en el proceso de creación de regiones políticas. Entonces, lo que establecía Alan García o lo que se establecía en el gobierno de Alan García no iba acorde al concepto de una región política. Por eso no va a tener mucho respaldo y va a llegar el gobierno del señor Alberto Fujimori, ya estamos hablando del año 1992, y va a eliminar justamente la creación de estas 12 regiones políticas.
¿ya? Entonces disuelve los gobiernos regionales. Estas 12 regiones políticas las disuelve porque se da cuenta de que no va a tener un crecimiento adecuado. Y recién, sí se establece en la Constitución del 93 que tenemos que involucrarnos en la descentralización, que debemos buscar el proceso de regionalización, pero se deja como una cláusula dentro de todo este proceso. Recién en el gobierno del señor Alejandro Toledo, recién ahí se va a establecer en sí la creación de las regiones políticas, las que actualmente conocemos, o sea, de las 25 regiones políticas, ¿ya? Recordemos que los 24 departamentos, vamos a sacar a Lima un ratito, entonces los 23 departamentos que restan, sin contar el departamento de Lima, automáticamente pasan a ser regiones políticas. En el departamento de Lima va a haber una división particular donde parte del departamento de Lima va a pasar a ser una región política y un pequeño sector de Lima se va a quedar aislado, que es Lima Metropolitana o la provincia de Lima, y el Callao también va a pasar a ser parte de una región política. Ahorita en la siguiente diapositiva te explico ello. En el 2005 dice que se crean o se decide crear las macroregiones, tomando en cuenta pues la creación de 5 en realidad macroregiones, pero no va a tener pues el respaldo correspondiente, gana el no. Puesto que crear 5 macroregiones solamente involucrándote en el tipo de actividad económica no es adecuado, ¿no? Imagínate, ¿qué de particular podría tener la zona de Ucayali, bien, con todo lo que es la zona de Loreto? Vamos a hablar de un aspecto cultural, por ejemplo, que por más que ambos sean parte de la selva, tienen diferencias. ¿Y por qué se dan esas diferencias? Por el mismo tipo de producción que cada una de ellas pueda tener. Puede haber similitudes, pero no en su totalidad de la producción. Igual, Madre de Dios, ¿qué podría tener en común con la zona de Arequipa? Primero, son condiciones climáticas totalmente distintas. Por ende, la producción de sus suelos también van a ser totalmente distintas. Entonces, estas macroregiones no van a llevar a nada positivo. Si bien nosotros en el proceso de regionalización no nos queremos quedar con las 25 regiones políticas, porque lo que se busca también con el futuro es que estas 25 regiones políticas comiencen a ser absorbidas, se comiencen a unir. Y con el futuro sí se podría llevar a cabo ello, pero no es un cambio que se vaya a dar pues de acá dentro de 5 años, ni mucho menos de acá a 10 años, porque primero hay que garantizar el crecimiento de todas estas regiones políticas, las actuales que tenemos, y que posteriormente, una vez que hayan crecido homogéneamente todas ellas, recién involucrar el tipo de actividad y el tipo de relación y el tipo de objetivo que cada una de ellas tenga, y recién ir conectándolas. Pero en este momento, en ese proceso de crecimiento que se encuentran, no sería lo más ideal. Bien, porque simplemente generaríamos nuevamente la crisis que hemos vivido del centralismo. Dice, actual demarcación de los gobiernos regionales está dada por los departamentos, ¿ya? Se usó los departamentos para crear los gobiernos regionales. Vamos a borrar esto por acá y listo, vamos para la siguiente diapositiva. Y ahora sí, la región política. Las regiones políticas, dice, son unidades territoriales geoeconómicas porque ellas mismas establecen sus propios recursos y actividades económicas que van a desarrollar dentro de su territorio, ¿ya? Ahí está, con diversidad de recursos, claro, porque hay departamentos que su economía está asociado directamente a la agricultura. Podríamos citar quizás por ahí Piura, por ejemplo, agricultura. En cambio, hay departamentos que se asocian directamente a lo que es la minería. Podríamos asociar quizás por ahí Cajamarca, Ancash y la zona de Junín, Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿ya? Donde el mayor aporte está asociado a la minería. Después, también dice, ¿no? Diversidad de recursos naturales, sociales e instituciones integradas histórica, económica, administrativa, ambiental y culturalmente, que comportan distintos niveles de desarrollo, especialización y competitividad productiva, sobre cuyas circunscripciones se constituye y organizan los gobiernos regionales, según el artículo 28 de la Ley Base de la Descentralización. Recordemos que la Ley Base de Descentralización es la que permite la creación de las regiones políticas. Actualmente en el Perú existen 25 regiones políticas, ¿ya? En la cual se han utilizado como base de la creación de las regiones políticas el territorio de los departamentos. En el caso de Lima, vamos a establecer Lima, el departamento de Lima,
Es un caso particular, ¿listo? El departamento de Lima, como te dije hace un instante, ha sido un caso particular, donde se ha dividido en tres partes. La región de Lima, Lima metropolitana y el Callao. ¿Ya? Porque recordemos que el Callao era una provincia constitucional que si bien antes dependía del departamento de Lima. Sin embargo, ello se ha dividido cuando hablamos de regiones políticas, porque el Callao tiene su propia aval de recursos económicos. Quizás él no explota pues el suelo, porque recordemos que él toda su superficie es una unidad 100% urbana, o sea que hay poblaciones con viviendas, sin embargo tiene una actividad económica que es la exportación. Ahí está el principal puerto exportador del Perú. Entonces eso avala su economía. Y pues con ello él puede, con las ganancias que obtiene de ese puerto de exportación, puede avalar todas las necesidades de su región política. Bien, a ver, vamos a hablar en la siguiente diapositiva de ello nuevamente y hablamos de acá de la organización. El Consejo Regional, recordemos que es un órgano normativo y fiscalizador, y en este caso estaríamos hablando del gobernador, vicegobernador y el consejo. ¿Listo? El gobernador regional es el órgano ejecutivo, es el representante del gobierno regional. Y en tercer punto teníamos el Consejo de Coordinación Regional, que es el órgano ejecutivo y de coordinación. Acá estaríamos hablando de los alcaldes provinciales y la sociedad civil. Como les dije, Lima tiene una situación particular. Este es el departamento de Lima. ¿Listo? Tendríamos entonces en el departamento de Lima a Barranca, Huaura, Cajatán, Bollón, Huaral, Canta, Huarochirí, Yauyos, Cañete y la provincia de Lima. ¿Listo? Pero en este departamento lo que se ha hecho es simplemente aislar a la provincia de Lima. Ahí está. A ella lo hemos aislado. Le hemos dejado de lado. Y lo que resta, vamos a ponerle quizás por ahí lo vamos a delimitar quizás con el color azul, más o menos. Todo esto que resta vendría a ser la región política de Lima. Esa es una región política, la región política de Lima. Y Lima metropolitana o la provincia de Lima, bien, está aparte. Ella se quedó aislada. Y recordemos todavía que acá en la parte delantera tenemos a la zona del Callao, que también ha sido correspondida como una región política del Callao. Y lo que está en rojo es lo que consideramos nosotros la provincia de Lima o Lima metropolitana. Y eso se debe a que Lima metropolitana tiene que crecer de manera más rápida, a diferencia de las otras regiones, para estar a la par de los países que quieren invertir en nuestro territorio. Si Lima comienza a tener una regresión, los otros países lo ven como un país que no está estable económicamente y por ende no tienen la seguridad de poder invertir dentro de nuestro territorio, porque es la imagen del país. Entonces tenemos que de alguna manera tenerlo a la vanguardia. Por eso el crecimiento rápido. Y si la provincia de Lima dependiera del gobierno regional, nosotros tendríamos que, si queremos crear un puente, si queremos crear una carretera para facilitar el tránsito, el alcalde de Lima, ¿ya? En este caso Muñoz, tendría que hablar con el gobernador regional de Lima y solicitarle en este caso, el aporte económico para poder construir dicha carretera o dicho puente, y para esto el gobierno regional tendría que evaluar el proyecto. Y eso tomaría mucho tiempo. Sí se le daría el permiso correspondiente, se entiende que el gobierno regional tampoco va a querer pues que no se dé un crecimiento para Lima, pero tomaría mucho tiempo hacer todo ese proceso. Entonces comenzaríamos a tener una regresión. El alcalde de Lima metropolitana es el único que tiene las mismas funciones que un gobernador regional. Es el único. De los demás alcaldes del Perú no tienen esa misma facilidad. Entonces, el alcalde de Lima, de la provincia de Lima, es el único que tiene esas mismas facilidades que un gobernador regional. Él se une directamente con el gobierno central, ¿bien?
establece las necesidades y el gobierno central directamente le entrega un aporte económico o un financiamiento para los proyectos que quiera desarrollar. ¿Ya? Así que si te preguntan ello, de quién es el único alcalde que tiene o cumple las funciones de un gobernador regional, el único es el alcalde de la provincia de Lima. Dice acá, según la ley base de la descentralización, la provincia de Lima tiene un régimen especial y autonomía de la región de Lima. En este nuevo proceso se dio la confirmación de las 25 regiones, con exclusión de Lima metropolitana. Por ello, se reside en la provincia de Lima, no se participará de las elecciones de los gobernadores regionales. Cada vez que vamos a escoger alcaldes y gobernadores regionales, los que viven fuera de Lima metropolitana, escogen tanto por un gobernador, por un alcalde provincial y un alcalde distrital. O sea, están votando por 3 personas, por 3 representantes. Pero los que vivimos en Lima metropolitana o la provincia de Lima, solamente votamos por 2 representantes, por el alcalde de Lima y por el alcalde de nuestro distrito, ¿no? De Los Olivos, de Comas, de Puente Piedra, de Villa María del Triunfo, de Villa El Salvador, etc. Votamos solamente por 2. Esa es la diferencia. Bien, acá está. Ahí está. Este es los distritos, los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. ¿Ya? Los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Vuelvo a repetir, acá no se toma en consideración al Callao tampoco, porque es el Callao también otra región política. Objetivos de las regiones políticas. A nivel político podemos tener una unidad eficiente del Estado mediante la descripción y la ordenanza de las competencias públicas, participación y fiscalización ciudadana de la gestión de asuntos públicos de cada región y localidad. Está más cerca a ti, tú puedes vigilar lo que están haciendo y en qué están invirtiendo todo el dinero de la región. Instituciones de solidez de gobiernos regionales y locales. A nivel económico, desarrollo económico autosostenido y de la competitividad correspondiente, cobertura y abastecimiento de servicios sociales básicos en todo el territorio, promover la inversión de diferentes circunscripciones del país y redistribución equitativa de los recursos por parte del Estado. A nivel social, educación y capacitaciones orientadas a forjar un capital humano. Ojo, esto es importante. La educación todavía sigue siendo muy diferenciada en muchos lugares del Perú. Lo que se busca es que por más que tú estudies en una pequeña comunidad alejada de las ciudades, en una zona rural en todo caso, tú tengas esa capacidad de poder tener una educación de calidad. Asimismo, que tú, por más que vivas en la zona de Loreto, que es la zona más aislada en todo caso, o que tiene más provincias aisladas, tengas la oportunidad de poder estudiar en una universidad con el nivel educativo, con el mismo nivel educativo que estudiar acá en Lima, por ejemplo, ya sea en la UNI, en la San Marcos, tener esa certeza de que si estudias en provincia tengas el mismo nivel formativo. Participación ciudadana y de las comunidades campesinas y nativas, y promover el desarrollo humano y superación de la pobreza. En todo esto estamos hablando del proceso de la regionalización y descentralización, de que las actividades educativas también sean asociadas a cada realidad. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros venimos de pobladores que son campesinos, quizás promover el desarrollo de actividades o educación asociada a ese tipo de actividades. Hay quizás por ahí ingenieros agrónomos, zootecnistas, veterinarios destinados a la crianza de animales de granja, o al cuidado de animales de granja en todo caso. Bueno, médicos en todas las especialidades, enfermeros, médicos en sí, perdón. Lo que es medicina, eso sí no hay restricciones, recordemos que eso se basa a cualquier realidad, igual que los abogados que pueden arraigarse a cualquier tipo de actividad, pero que las otras profesiones que uno opte por comenzar a prepararse estén más relacionados a nuestra realidad, para que de esa manera tú como profesional puedas permitir o puedas generar un aporte a la sociedad de donde vienes. Y de esa manera también fomentar el crecimiento de tu población. Entonces, todo esto están involucrados. Organización del territorio peruano, o sea, la división administrativa en todo caso. Recordemos nuevamente que nuestro territorio peruano, según la Constitución, ya está dividido en 25 regiones políticas
las cuales han utilizado como base los departamentos. Tenemos 24 departamentos, 196 provincias y 1874 distritos, ¿ya? Esos son el tipo de nivel de organización política y administrativa del territorio peruano. Tenemos 3 niveles de gobierno nacional, en este caso el Poder Ejecutivo, cuyo representante es el presidente del Perú, el gobierno regional, ya ahí los representantes son los gobernadores regionales, el gobierno local, acá tenemos 2 tipos de gobiernos locales, gobierno provincial y el distrital, ¿ya? Gobierno local provincial, gobierno local distrital. El alcalde de la provincia y el alcalde del distrito donde nosotros radicamos. Bien, chicos, entonces eso sería todo en esta oportunidad. Acá le dejamos algunas referencias para que ustedes puedan buscar un poquito más de información con respecto al tema. Y conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Que sigan teniendo un excelente día. Gracias.